7:24, Sara Pablo, ¿Cómo estás, Ciro? te Muy tocó buenos días. ver y contar, y te escuchamos ayer, la historia de la cosa. tómbola, la primera tómbola de este proceso de la reforma al Poder Judicial. Sara, buen día. Así es, Ciro, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos Sara. días. Pues sí, una tómbola que, según dijo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, abre un camino para la humanidad, y el azar, dijo, permitió elegir perfiles idóneos. Fueron poco más de 7 horas con la ausencia de la oposición, jugándole a la suerte. Como integrantes de la mesa directiva definieron ya esta lista, pues de lo que son los primeros candidatos y candidatas a jueces, magistrados y ministros para la elección del 1 de junio. Recordemos, solo aquellas personas que se inscribieron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Se colocaron estas dos tómbolas con sus respectivas esferas blancas numeradas. Las secretarias de la mesa directiva fueron quienes se realizaron este sorteo. Estuvo presente un notario público, Eutiquio López Hernández. En general, un proceso que se desarrolló sin contratiempos. El listado de aspirantes finalmente sumó 1,239 personas. Empezó tarde, empezó como 1 hora y media tarde, debido a que, según dijo el senador Noroña, en las últimas horas el Tribunal Electoral agregó a 190 personas que habían impugnado porque quedaron fuera del proceso, y les dieron la razón, tuvieron que agregarlas. 3 más que mandó la Suprema Corte de Justicia, también de último momento, y bueno, pues se sumó estos 1,239 aspirantes. 68 insaculaciones, cifra baja si se considera que son 881 los cargos que están en disputa. De estos, 46 sorteos fueron para jueces de diversos circuitos y especialidades, y 17 para magistraturas de circuito. En el caso de los ministros, todas las aspirantes pasaron directo, 9 en total. Se agregaron 5 mujeres y hombres a esta lista que había de 25, en total fueron 30. Para los hombres sí se insaculó a 12 de 19 aspirantes, de 21 aspirantes. Y bueno, pues en materia penal, dijo Gerardo Fernández Noroña que, por ejemplo, la Corte no permitió una sola insaculación, salvo una. Luego acotó, porque el número de candidatos obligó a un pase directo. En efecto, escuchábamos en la mayoría de los casos que no se realizó sorteo porque no había aspirantes suficientes para realizar la tómbola. En otros ni siquiera había aspirantes registrados, es decir, vacantes también quedaron desiertas. Ahora ya se elabora lo que será el listado final. En las próximas horas se va a publicar para que sea enviado a la Suprema Corte. Si la Suprema Corte lo avala, bueno, pues ya lo turnarán de vuelta al Senado para que lo pase al INE. Si no lo avala, se aplicará la afirmativa ficta. Hubo solo un par de incidentes a lo largo de estas 7 horas que quedarán para la anécdota. A la senadora Verónica Camino se le cayeron 2 esferas que de inmediato recuperó. Un sorteo tuvo que ser repetido porque supusieron que un aspirante a juez era mujer. Su nombre estaba escrito como J. Isabel Aguario Álvarez, pero sí era hombre, y bueno, lo incluyeron en el sorteo de mujeres, luego lo iban a sacar. Se repitió ese proceso de insaculación, y bueno, pues así concluyó ya por la noche. Se tiene que publicar la lista final ya en las próximas horas, y se espera que este fin de semana ya también los comités, por lo menos el legislativo, inicie lo que será la insaculación. Ahí sí había más candidatos antes de las entrevistas, serán 5,000. Veremos en cuánto queda después de que se realizó este proceso de entrevistas para revisar la idoneidad de los aspirantes. Sí, ¿no? No se dio a conocer la lista ayer. No se dio a conocer la lista final porque el senador Fernández Noroña dijo que no debe de tener ningún error, que se van a tomar su tiempo para realizarla bien y que no haya ningún problema. En realidad, bueno, pues iban diciendo quiénes quedaban fuera, quiénes se sumaban a la lista de candidatos. Yo creo que la gran mayoría de los 1,239 pues quedó dentro del proceso, pero sí en algunas insaculaciones, bueno, pues hubo algunos candidatos, sobre todo candidatos que quedaron fuera, porque muchas mujeres obtuvieron el pase directo debido a la poca cantidad de aspirantes. Bueno, y pues se acabó
se acabó el tema del Poder Judicial, de los candidatos que salen del lado del Poder Judicial. Ya, se acabó. Bueno, no se ha acabado, falta la lista, a ver si no hay alguna sorpresa. Pues ya no debería haberla, no porque debería, bueno, pues señor. ayer lo cantaron, pero lo que sí podría haber serían algunas impugnaciones, porque decía Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, que de último momento pues le seguían llegando nombres, entonces por eso se retrasó. No sabemos si todavía algunos van a impugnar porque quedaron fuera del proceso, pero que él cerró a mediodía y que dijo ya no se van a recibir más propuestas. Entonces la lista total de inicio fue 1,239 y de ahí vino ya la insaculación. Así es, ya la lista con la que trabajaron fue de 1,239, ya con los que agregaron tanto el tribunal como Así 3 que agregó la Suprema Corte. Correcto. Bueno, hoy nota principal en Excelsior, Sara, dice Fernández Noroña, no voten por candidatos del Poder Judicial. Acusó al Comité de Evaluación del Poder Judicial de dar un albazo para que sus listas de aspirantes libraran la tómbola. Sara. Así es, él lo ha venido diciendo en estas últimas horas, ayer ya se cuidó un poco más, pero sobre todo en estas videocharlas que tiene en redes sociales, el senador Fernández Noroña ha dicho que bueno, pues fue una maniobra, y también lo dijo desde antier en varias conferencias de prensa que ha dado, que fue una maniobra de la Suprema Corte mandar pues poca cantidad de aspirantes para que no tuvieran que pasar a la tómbola y fueran de pase directo, como ocurrió pues en varios de los cargos que ayer vimos, y en particular, por ejemplo, él decía que en materia penal ni magistrados ni ministros entraron a la tómbola. En algunos casos van a obtener el pase directo y en otros de plano, dijo, van a ser aquellos que van a competir porque tenían el pase directo, ya que ya ostentaban el cargo y no necesitaban entrar a este proceso. Eso por un lado. Pero además, en esta videocharla, una persona le pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer ante esta trampa que hace la Suprema Corte? Y él dice, pues, no votar por ellos, ya, porque si bien quedaron en la lista, al final el que va a elegir es el pueblo. Es el pueblo, bueno. Y con eso Gerardo Fernández Noroña empieza a hacer campaña, ¿no? Pues Él haciendo, supuestamente claro. debería ser neutral, pero bueno, ¿quién le va a decir algo a Gerardo Fernández Noroña? El presidente del Senado. ¿Quién le va a decir algo? Y si le dicen algo, yo estoy ejerciendo mi libertad de expresión, canallas, ¿no? En fin, bueno, pues muchas gracias. Hoy debe darse a conocer las listas de los comités de los poderes ejecutivo y legislativo, Sara, y van a tener, creo que nos dicen que el domingo va a ser la otra tómbola, ¿no? Las dos. Sí, en el caso del Poder Legislativo señalaron que querían empezarla desde mañana, pero mañana es la sesión de instalación del Congreso General y después habrá sesión en la Cámara de Diputados para la ley del Infonavit, entonces probablemente empiecen el domingo, pero será varios días, no será una insaculación de corrido como fue el caso de ayer, sino será en varios días trabajando entre 8 y 10 horas. Recordemos que ahí sí había más candidatos, hasta la última lista que nos quedamos eran como 5,000 aproximadamente, entonces sí tendrá que haber más insaculaciones, no como ayer que fueron realmente pocas. Bueno, gracias Sara, muchas gracias. Hasta luego, buenos días. En fin. Sí, de acuerdo con la información que pudimos recabar anoche, Ciro, que hablábamos precisamente con uno de los, pues el presidente en turno todavía, ¿no? Luis García Rapper, que es uno de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, nos dice, nos vemos el domingo temprano, nos vemos en la mañana, puede ser a las 9 de la mañana, en el Viejo Senado, allá en Jicotencatl. Ahí va a comenzar a hacer la insaculación. Ahí vamos a comenzar, ¿no? Y en el caso del Poder Ejecutivo, platicábamos anoche con el ministro Arturo Saldívar, integrante del comité, precisamente de parte del Ejecutivo, y él lo que nos dice es también, nosotros lo vamos a hacer el domingo. Tenían pensado una casa de trabajo ahí en la colonia Juárez, pero están evaluando el tamaño, Ciro. Entonces probablemente busquen un espacio un poquito más grande, pero va a ser el domingo también. A partir de las 9 de la mañana quieren comenzar a trabajar para comenzar esta insaculación, estas tómbolas, por un lado ejecutivo, por otro lado legislativo, el domingo, Ciro, ¿no? Y empezar ahí, pues a ver cuánto tiempo les toma. Bueno, muy bien.
Y sí, la cantidad, por ejemplo, del Senado, del Legislativo, son 10.959 al final, ¿no? Y del Ejecutivo, 11.015 personas. Pues sí, es una buena cantidad, significa tiempo. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana, hacemos un corte y volvemos.